La unidad de almacenamiento en la que está instalado Windows en nuestra PC suele estar asignada con la letra C, y cualquier otra unidad de almacenamiento adicional que conectemos, algún SSD, pendrive, disco externo, etc., el sistema lo asigna con las letras posteriores a C. Siempre vemos D, E, F, G, pero en ningún caso unidades con las letras A y B. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué razón Windows ignora totalmente estas letras? ¿No sería más lógico que el sistema asigne con la A la unidad principal donde está instalado? Y a diferencia de Windows, ¿por qué otros sistemas operativos como Linux y Mac OS no usan letras para las unidades? Pues te sorprenderá saber que Windows incluso puede llegar a funcionar de manera similar a Linux con respecto a este tema. Quédate que veremos todo eso en este video, pero no sin antes ver el mensaje de nuestro patrocinador. FlexClip es un sencillo pero potente creador de videos online que podremos utilizar en diferentes dispositivos. Posee una amplia cantidad de contenido y herramientas que nos permitirá crear videos basados en la nube, sin la necesidad de tener habilidades profesionales. Disponemos de plantillas 4K para comenzar, donde encontraremos contenido de diversas categorías. Más de 4 millones de recursos multimedia de alta calidad, música, videos y fotos libres de derechos de autor. Cuenta con herramientas que nos permitirán hacer un trabajo muy personalizado: recorte, transformación, filtro, ajuste de velocidad. También encontraremos una gran colección de animaciones de texto, elementos y transiciones para darle más creatividad a nuestros proyectos. Como si fuera poco, dispone de grabador de pantalla, almacenamiento en la nube y funciones innovadoras como subtítulos creados a través de inteligencia artificial y convertidor de texto a voz. Crea tu video y compartilo fácilmente a través de un enlace. Exportarlos en diferentes resoluciones y relaciones de aspecto, formato horizontal o vertical, ya sea para YouTube, TikTok, Instagram, Facebook o la plataforma que quieras. Abajo en la descripción del video te estaré dejando un enlace para que puedas acceder al plan que quieras. Gracias al equipo de FlexClip por patrocinar el espacio y ahora continuemos con el video. La respuesta a este extraño comportamiento de Windows se remonta en la década de los 80. En aquellos tiempos las computadoras personales venían con unidades de disquetes. Al día de hoy varios quizás ya no hayan alcanzado a conocer los disquetes, ya que a partir de 1998 poco a poco los fabricantes han dejado de incluir las disqueteras con los años. Eran básicamente unas unidades de almacenamiento magnético con capacidades que ya son insignificantes en la actualidad. Sin embargo, estos llegaron a ser el almacenamiento estándar en el pasado. Los discos duros eran opcionales ya que tenían un costo muy elevado. De hecho, el sistema DOS ni siquiera traía soporte para discos duros. Pero tiempo después en que Microsoft compró DOS, reescribió gran parte de su código y lo renombró como MS-DOS, sistema operativo del que años después veríamos los inicios de Windows. Fue a partir de la versión 2.0 de MS-DOS que se integró el soporte para los discos duros. Pero desde un principio las asignaciones de letras a las unidades no daban prioridad al disco duro. Es decir, si por ejemplo una PC tenía 4 unidades para disquetes y un disco duro, la PC asignaba A, B, C y D para los disquetes y al disco duro se le asignaba la letra E. Con el tiempo los discos duros pasaron a ser más baratos, accesibles y se fueron haciendo más comunes, mientras que las computadoras más caras solían tener 2 unidades de disquetes, una para arrancar y ejecutar programas comunes y otro para guardar datos y ejecutar programas particulares. Entonces, a partir de la versión 5.0 de MS-DOS se fijó una estandarización en la asignación de letras. La letra C siempre quedaría reservada para el primer disco duro de la PC, mientras que las letras A y B quedarían reservadas para una disquetera primaria y otra secundaria. Y cualquier otra unidad que se añada a la PC sin importar que sean disqueteras o no, simplemente seguirían por orden alfabético. Esta es la estandarización que sigue llevando Windows al día de hoy, aunque los disquetes ya hayan quedado obsoletos. Incluso si conectamos unidades de disquetes externas adaptadas con puerto USB, las versiones actuales de Windows asignarán las letras A y B. La asignación de letras a las unidades tenía mucho sentido en aquellos tiempos en que todo el sistema operativo se manejaba a través de líneas de comandos, ya que era mucho más fácil identificar las unidades y las rutas. Pero esta modalidad no tiene mucho sentido hoy en día. Con una interfaz gráfica podemos identificar las unidades fácilmente por el diseño de sus iconos junto con el nombre y la capacidad. Se estima que Microsoft sigue conservando esta asignación de letras solo por retrocompatibilidad, pero esto es solo la asignación automática que hace Windows. Si queremos podemos cambiar estas letras de manera manual desde el gestor de particiones del sistema operativo. Es posible asignarle las letras A y B a algún pendrive o disco externo
y no habrá ningún problema. En cuanto a la unidad C, es técnicamente posible cambiarla también, pero es un trabajo más complicado que implica modificar algunas cosas en el registro de Windows. Y no es recomendable hacerlo, ya que no solo no nos traerá ningún beneficio, sino por el contrario podría provocar incompatibilidades con algunos programas. Hay software que incluso aconseja asignar rutas específicas durante la instalación, ya que si no podría provocar problemas con los permisos de usuario. Imagínense cambiar la letra de la unidad principal, podría ser un verdadero caos. Si eres un usuario que venía de Windows, probablemente te haya pasado que al probar Linux te costó entender cómo funcionaba en el tema de las unidades. Y apuesto que incluso algunos usuarios experimentados no lo terminan de entender aún, ya que no hay nada parecido a la sección de mi PC o este equipo de Windows. Y en los gestores de archivos de Linux no vemos las unidades diferenciadas por letras. ¿Cómo funciona realmente? Bueno, para entenderlo debemos partir de que en Linux existe la raíz. La raíz es el mínimo nivel posible al que podemos llegar. Es decir, no existe carpeta o ruta más atrás de la raíz, de aquí parte todo. Si hiciéramos alguna equivalencia entre Windows y Linux, podríamos decir que la raíz en Linux es como la sección este equipo de Windows. La gran diferencia es que en Windows esto no es un directorio como tal, sino que funciona como una especie de programa que simplemente nos muestra las unidades montadas. No hay manera de crear carpetas o copiar archivos aquí. Pero en Linux la raíz es un directorio real y desde aquí parten todas las carpetas y archivos del sistema operativo, archivos personales del usuario, ficheros de configuraciones, etc. ¿Y qué es lo que pasa con las unidades? Que también parten desde aquí y se hace a través de puntos de montaje. Cuando insertamos una unidad podemos hacer que se monte desde cualquier ruta en Linux. Al asignar un punto de montaje, la primera barra representa la raíz, seguido de la dirección donde será montada la unidad. Si tenemos un almacenamiento adicional y lo conectamos, podemos configurarlo para que se monte en un directorio llamado disco 2 de la raíz. Nosotros lo veremos como si fuera una carpeta común y corriente, pero en realidad esto sería un directorio virtual o punto de montaje en el que accedemos a esta unidad adicional. Puede ser confuso de entender en un principio, ya que es una modalidad a la que no solemos estar acostumbrados. Si la raíz está instalada en el disco 1, porque sí, la raíz tiene que estar instalada en algún lado, no es que está en el aire, eso lo asignamos al instalar Linux, pero si en el directorio de la raíz tenemos el disco 2, nos da una sensación de que nuestro disco 2 está dentro del disco 1, pero en realidad no es así, es solo un punto de montaje. Si nosotros quitamos el disco 2, este claro ya será inaccesible. Este fue un ejemplo para entender mejor cómo funciona en Linux, pero en realidad también hay algunas estandarizaciones a la hora de añadir unidades, o al menos en cierta medida. Tradicionalmente las unidades adicionales se ubicaban en la carpeta mount o mnt de la raíz, aunque también podemos encontrarlo adentro de la carpeta media o la dirección run/media/nombre del usuario. Por fortuna, los gestores de archivos de Linux ya hacen un acceso a las unidades en el panel lateral para facilitar las cosas, pero es bueno saber igualmente cómo funciona esto. ¿Por qué Linux es así? Esta característica viene heredada de Unix. Linus Torvalds se inspiró en muchas cosas de Unix al crear Linux. De hecho, Mac OS es un pariente directo de Unix y funciona de manera similar a Linux, ya que tampoco hay letras en las unidades, sino que las muestra directamente con el nombre. La diferencia es que Apple trata de hacerlo un poco más sencillo e intuitivo para el usuario a través de su explorador Finder, ocultando la raíz entre otras cosas. Te sorprenderá saber que también podemos usar Windows creando puntos de montaje de manera similar a Linux. Esto lo podemos hacer desde el gestor de particiones o administrador de discos de Windows. En la unidad debemos seleccionar la opción cambiar la letra y rutas de acceso de la unidad. En la ventana que se abre le damos agregar y donde dice montar en la siguiente carpeta NTFS vacía, hacemos clic en el botón examinar. Aquí debemos crear una nueva ruta para la unidad. Esto tiene que hacerse en una carpeta vacía, se puede crear una directamente desde aquí. Una vez hecho, aceptamos todo para aplicar los cambios. Ahora si vamos al explorador de archivos y buscamos la ruta, encontraremos el punto de montaje que a simple vista parece una carpeta o un acceso directo. Y como vemos, accedemos al pendrive desde aquí. Lo curioso de esto es que si vemos la ruta en la que nos encontramos, pasa algo muy parecido a lo que pasa en Linux con la raíz. Pareciera que estamos adentro del disco C, pero esto no es así, es otra unidad distinta. Y como estamos en Windows, también podemos acceder al pendrive de la manera tradicional de este equipo. En este caso es la unidad F. Como vemos, se muestra como una unidad aparte, como siempre.
Ambas funciones son incluso complementarias en este caso. Desde el administrador de disco es posible quitar la letra de la unidad. Al hacer esto nos advierte que algunos programas que dependen de esta función podrían dejar de funcionar, pero como en este caso se trata solo de un pendrive con archivos personales, no hay problema en hacerlo. Como vemos, la unidad desapareció de este equipo y se volvió inaccesible por este medio, pero podemos seguir accediendo al pendrive mediante el punto de montaje que habíamos creado anteriormente. Ahora, ¿qué pasa si quito el pendrive? El punto de montaje seguirá estando ahí, pero claro, me mostrará un mensaje de error indicando que no está disponible. Como vemos, de este modo trabaja de manera muy similar a Linux. Y si alguna vez te preguntaste, ¿qué pasaría si en el hipotético caso conecto suficientes unidades para ocupar todas las letras disponibles en Windows? Pues bueno, está la opción de seguir añadiendo unidades usando estos puntos de montaje. Recordá dejarme tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo contenido. Te invito a mi video acerca de por qué las unidades muestran menos espacio de lo que deberían. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.